Tienen la pantalla, la presentación, ¿no? Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces, habíamos quedado la anterior clase en este tema de la introducción del tema del subsistema de recursos humanos, ¿no? Y como ya varias veces me han escuchado, el manejar recurso humano es realmente una habilidad, o otros dicen, es un arte manejar recursos humanos, ¿no? Por eso les decía que si hay un establecimiento de salud, 3 personas, 4 personas, es a veces igual hay problemas de relación, de poder trabajar en forma armónica entre las 4 personas. Entonces, cuando son mucho más complicado. De todas maneras, son los responsables, el director, el jefe médico, tienen que tener la capacidad de poder, digamos, manejar al recurso humano, ¿no? Entonces, anteriormente mencionábamos que en un establecimiento de salud o en un hospital de tercer nivel tan complejo o en un establecimiento de salud de primer nivel, se tiene que cumplir las normas que se tiene ya elaborados, ¿no? Estos procesos de procedimientos que están ordenados, que permite dar disposiciones del manejo del recurso humano. eh, Se refiere a que tiene que haber gestión, que es la capacidad de conseguir eh, mayor número de recursos humanos, reclutamiento, de cómo van a ingresar las personas, la selección que tiene que seleccionarse de acuerdo al cargo, de acuerdo a las características, contratar. Tiene que haber una evaluación de desempeño permanente y tenemos que capacitar al personal de salud, ¿no? Habíamos indicado que en medicina los cambios son bien, es bien dinámico y tenemos que tener personal altamente capacitado para poder responder a todo lo que, digamos, en medicina se va avanzando, ¿no? Entonces, habíamos indicado que estos procesos administrativos eh, que se debe cumplir en los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel son 4 documentos bien importantes que debe aplicar el jefe médico, el director, las autoridades que tienen dependientes de personal. Uno es el descriptor de cargo, el manual de funciones, manual de procedimientos administrativos y el cuarto, el reglamento interno, ¿no? El descriptor de cargos es un documento donde la descripción de cargo es una herramienta que permite reunir en un solo documento las atribuciones que tiene el personal, sus funciones y condiciones del cargo desplegadas en relación con su aporte de valor a la organización. La descripción de cargo describe el qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace. La descripción de cargos tiene por objeto el conocimiento exacto de la estructura de la organización, de la organización jerárquica, de las responsabilidades, de las dependencias, de los diferentes elementos que componen los requisitos necesarios para el adecuado desempeño de tales tareas y responsabilidades, ¿no? El descriptor de cargo define el perfil profesional adecuado para optar el cargo, ¿no? Entonces, este documento, eh, basado en el organigrama, que es una herramienta donde establece todos los cargos que hay en un establecimiento de salud, el organigrama, y en cada cargo que existe en el establecimiento de salud, por ejemplo, director, jefe de enfermeras, auxiliar de enfermería, conductor, administrador, estadístico, planificador, epidemiólogo,
todos esos cargos que tiene que tener, o jefe de servicio, o médico de planta, servicio de imagenología, el jefe de imagenología, es decir, cada cargo tiene que tener su descripción. ¿Quién tiene que ocupar, quién tiene que ocupar ese cargo? Entonces, ahí voy a dar como tres ejemplos. Podemos colocar, por ejemplo, la descriptor de cargo del jefe médico municipal. Entonces, ahí tenemos que describir e indicar que el jefe médico municipal tiene que ser un profesional un profesional en ciencias de la salud y licenciado en medicina, ¿no? Con eso ya estamos definiendo que ese cargo siempre tiene que ser ocupado por un médico, ¿no? Hasta ahora, así dice la norma, no puede asumir un odontólogo, no puede asumir un administrador o no puede asumir una licenciada, que tal vez en algunos casos por la experiencia pudiera asumir este rol. Pero en este momento el descriptor de cargo ya está definiendo que debe ser ese profesional, en este caso médico, ¿no? También se puede poner en el descriptor de cargo, en el caso del jefe médico municipal, que debe tener una experiencia general, una experiencia específica. La experiencia general puede ser de 4 años, desde el momento que ha salido un médico, y la experiencia específica que puede ser que, digamos, haya ya optado algunos cargos anteriormente de responsable de un servicio, haya sido ya subdirector o haya sido director de un centro de salud, entonces la experiencia específica puede ser 2 años, es decir, 2 años que ya ha asumido un cargo similar o parecido, y esa es la experiencia específica. Entonces ya estamos definiendo quién tiene que ser jefe médico municipal. O otro ejemplo, por ejemplo, conductor del centro de salud, conductor de la ambulancia. Tiene que ser una persona que podemos poner bachiller o tal vez, si no existe, digamos, en algún municipio bachiller, puede ser una persona que haya cursado hasta secundaria, pero lo que nos interesa es que sepa manejar la movilidad y que tenga categoría C, ¿no? Ahí le estamos poniendo el requisito de que no puede ser cualquier conductor, tiene que ser un conductor que tiene categoría C, porque hay categoría A, hay categoría B, pero por la complejidad y por la responsabilidad tiene que ser categoría C. Estamos describiendo el cargo, ¿no? O el cargo de epidemiólogo del hospital. Tiene que ser igual un profesional en salud, licenciado en medicina y que tenga maestría en salud pública o maestría en epidemiología. Ya estamos también ahí describiendo quién debe ocupar ese cargo, ¿no? Aparte podemos poner que tenga experiencia general de 4 años y experiencia específica 2 años, es decir, que haya trabajado como epidemiólogo en otro establecimiento de salud. Entonces, de esa manera, este documento te permite primero qué perfil, qué profesional debe ocupar el cargo, diferentes cargos que hay en el hospital, ¿no? No puede asumir cualquier persona. A veces en los hechos ocurre, ¿no? Pueden ser que otras personas ocupen cualquier cargo, pero cuando ocurre algún problema, en el caso, por ejemplo, del conductor, si no es categoría C y es categoría A y ha tenido algún accidente, el seguro, la policía no va a poder reconocer el accidente, le van a dar toda la consecuencia al conductor, y en este caso, ¿quién le ha nombrado al conductor? Seguramente va a ser el jefe médico municipal y el administrador que han asumido el riesgo de no cumplir con la norma de que no sea categoría C. Entonces, de la misma manera, puede ocurrir en los hechos que no estén las personas que está de acuerdo al descriptor de cargo, pero eso ya
puede ser sujeto a observación o a llamada de atención. Pero para que funcione bien en nuestro hospital, tenemos que cumplir lo que dice el descriptor de cargo. ¿Quién tiene que ocupar ese cargo? Y está ahí descrito. Para eso sirve este primer documento, que es el descriptor de cargo. Posteriormente tenemos el manual de funciones. El manual de funciones establece qué funciones tienen que realizar cada persona, ¿no? Un segundito, por favor. Bueno, continuando, les decía que el manual de funciones establece qué funciones tiene que cumplir cada persona y está en un documento donde tiene que establecerse todo lo que tiene que hacer el personal de acuerdo al cargo que tiene, ¿no? Entonces, este es un elemento técnico donde justifica la existencia, la creación y la eliminación de puestos de trabajo. El manual de funciones también favorece a poder definir con precisión y claridad las funciones y actividades del personal alineadas con los objetivos estratégicos definidos en el establecimiento de salud. Si el establecimiento de salud ha definido, digamos, poder hacer la acreditación del establecimiento de salud, entonces nosotros podemos actualizar el manual de funciones dándoles tareas para que dentro del manual de funciones se coloque también el tema de las funciones de un trabajo extra, vamos a decir, para poder, digamos, dedicarse a poder, digamos, hacer los temas de la acreditación. Por ejemplo, un tema para la acreditación es que todos los manuales y los protocolos tienen que estar actualizados. Si hay un manual, un protocolo del 2015 y quiere acreditar, lo tienen que actualizar. De esa manera, entonces, el personal tiene que darle dedicación a poder actualizar estos manuales y podemos poner en el manual de funciones para que también todos puedan apoyar y coadyuvar en la acreditación, ¿no? Entonces te permite, digamos, actualizar, aumentar, modificar algunas funciones en función a los objetivos que tiene, que tiene el establecimiento de salud. Otro aspecto que permite el manual de funciones es facilitar los procesos de selección, inducción, capacitación, evaluación, promoción, compensación y permanencia del personal. Es decir, el manual de funciones te va a permitir ayudar a hacer mayor la selección al personal que requerimos, también hacer la inducción, un personal nuevo que va a entrar a un establecimiento de salud, hay que capacitarle, orientarle para ver cómo funciona el servicio, qué debe hacer, un poco qué actividades realiza en el servicio que está ingresando y posteriormente, como habíamos indicado, la capacitación es clave, ¿no? A ese personal hay que capacitarlo en todo lo que son temas inherentes al servicio, pero que sea actualizado. Y luego, para que ya cuando esté trabajando la persona, permanentemente hay que hacer evaluación de desempeño. Hay que hacer promoción, que significa que cuando una persona trabaja bien, podemos hacerle promoción a un nuevo cargo que puede ser mayor, puede ser, podemos remunerarlo mucho mejor y por eso hay que hacerle promoción, o en el caso de otro tipo de promoción podemos hacer que personal ya que trabaja varios años y trabajan bien en algunos municipios, podemos acercarle a un municipio más cercano de Potosí o también acercarlo al tema de la ciudad de Potosí. Entonces, tiene que haber un sistema de promoción
para el personal de los establecimientos de salud, ¿no? También la compensación y la permanencia y la estabilidad del personal, ¿no? También el manual de funciones nos ayuda a que el personal alcance el nivel de empoderamiento necesario para asumir sus responsabilidades con mejor criterio y seguridad mediante el conocimiento de sus funciones. Lo primero que un jefe inmediato superior tiene que hacer con su personal es hacer fotocopiar las funciones que cada uno tiene y entregarles. Estas son tus funciones. Entonces el personal va a ir y permanentemente va a hacer lectura cuáles son sus funciones en el cargo que está en el establecimiento de salud. Esto le va a permitir también a la persona un poco empoderarse de lo que tiene que hacer, motivarse y trabajar con esmero, poder atender bien al paciente, porque sabemos que en nuestro caso, por ejemplo, hemos escogido ser médicos por vocación, nos gusta, digamos, atender a los pacientes, resolver su problema, por lo tanto, si dentro de mis funciones están estas cosas que tengo que al paciente, abrir historia clínica, hacer consejería, realizar el tratamiento, etcétera. Entonces lo tenemos que hacer con amabilidad, con el mejor agrado posible y particularmente haciendo que el paciente salga satisfecho del servicio que estamos brindando. Entonces, no solo está establecido en el manual de funciones lo que tenemos que hacer, sino también nosotros va a permitir que lo que tenemos que realizar ante el paciente y también por la institución o por el establecimiento de salud que estamos atendiendo, ¿no? El otro aspecto que hace el manual de funciones es eliminar la duplicidad de tareas o las tareas faltantes o la ejecución de las tareas que no aporten. Es decir, teniendo en detalle las funciones de cada uno del personal que trabaja. Entonces, al revisar el manual de funciones, nos vamos a dar cuenta que hay personas que están haciendo el mismo trabajo. Entonces, no podemos, te va a permitir esto de quitar las funciones a algunos y darles otras funciones de manera que no hagan varias personas el mismo trabajo, ¿no? Sabemos que en el establecimiento de salud hay turno mañana, turno tarde, turno noche, pero el manual de funciones te va a permitir aclarar las funciones que cada uno realiza, pero que no se dupliquen. Entonces podemos cambiar, algunos quitarles, a otros aumentarles, de manera que cada servidor público tenga claro y en forma equitativa cada uno lo que tiene que hacer, sin cargar a unos y sin que otros tengan menos funciones. Es decir, el manual de funciones te va a permitir equilibrar que tengan todos un trabajo equilibrado, ¿no? También el manual de funciones te va a permitir mejorar la eficiencia y la eficacia de las actividades. El tema de eficacia significa cumplir los resultados, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que el personal hace su trabajo pero cumple con los resultados, va a ser eficaz. Y eficiencia viene del término de realizar la actividad a menor costo, ¿no? Podemos hacer la misma actividad, pero tenemos que intentar hacer a menor costo. Y les doy un ejemplito de cómo podemos ser más eficientes. El servicio departamental, que tiene varios programas de salud, permanentemente supervisan a los municipios. Entonces, si los programas van en forma separada, el programa de tuberculosis va a una fecha, el programa de promoción otra fecha, el programa de epidemiología va a otra fecha, entonces están utilizando 3 movilidades diferentes, están concentrando al personal en 3 fechas diferentes.
cuando podrían ir en uno de los tres programas, reunir una sola vez al personal y solo estarían utilizando una vez la movilidad. Si la movilidad del CEDES para ir, digamos, a Tupiza y más aún a Villazón, digamos, requiere como 1.400 bolivianos, entonces y van tres veces para hacer los tres programas, entonces estamos hablando que casi 4.400 bolivianos se utilizan en tres viajes, pero si van solo en una movilidad y una sola vez, solo van a gastar 1.400 bolivianos. Van a hacer la misma actividad, van a conseguir los resultados, pero van a gastar menos recursos. A eso se denomina eficiencia, realizar las actividades a menor costo. Entonces, toda persona dentro del establecimiento de salud siempre tiene que ser eficiente, ¿no? Es decir, cumplir las actividades a menor costo, ¿no? Entonces, esto te permite también el manual de funciones de poder que seamos más eficaces y eficientes, ¿no? También te va a permitir el manual de funciones analizar la distribución de la carga de trabajo, identificando las actividades por realizar, las capacidades del personal y las responsabilidades de cada cargo, ¿no? Entonces, el manual de funciones también te va a permitir quiénes tienen más actividades que otro personal que hace menos actividades y como decía anteriormente, te permite más o menos equilibrar o actuar con ecuanimidad para que, digamos, estén equilibradas las funciones y las tareas de cada personal, ¿no? Facilita también la evaluación funcional periódica del personal, consolida procesos de planificación y elaboración de planes operativos. El manual de funciones te va a permitir hacer la planificación o como parte de sus funciones también tienen que elaborar los planes operativos de cada área que te va a permitir mejorar los establecimientos de salud. Entonces, el segundo documento es ese tema del manual de funciones. En concreto es qué tiene que hacer cada persona en el cargo y ahí está escrito todas las funciones que tiene que hacer, ¿no? Y que eso también va a permitir evaluar a la persona, etcétera, ¿no? Si cumple o no cumple, que sea delegado dentro del establecimiento de salud. El tercer documento es el manual de procedimientos administrativos. Es un manual donde establece los procedimientos administrativos. Es un documento que tiene descripción de las actividades administrativas de un área específica o de un proceso de atención en los establecimientos de salud. Es decir, cuáles son los procedimientos en cada actividad que tiene el establecimiento de salud. Te permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a la descripción de tareas, ubicaciones, requerimiento y a los puestos responsables de su ejecución, ¿no? Es decir, ahí tenemos ejemplos, ¿no? De algunos procesos administrativos. Proceso de admisión de pacientes. ¿Cómo es el procedimiento de admisión de pacientes? Entonces, seguramente hay una primera norma será que los pacientes tienen que hacer fila, ¿no? Para poder sacar la ficha. Pero esto puede mejorarse, como habíamos dicho, con las agendas electrónicas, etc. Posteriormente tendrá que solicitar la historia clínica, le sacarán harán el control de los signos vitales y posteriormente se le dará una ficha determinada. Entonces, ¿cómo es ese procedimiento administrativo? Tiene que estar descrito para que todos puedan cumplir y ahí hay que mejorar los tiempos y los plazos para que sean mucho más oportunos al paciente, ¿no? Los procesos de facturación del Sistema Único de Salud, aquí el SUS, ahí está establecido quiénes hacen los informes, porque hay que hacer informes mensuales, informes cuatrimestrales, tienen que elaborar el informe técnico que técnicamente no tenga algunas incoherencias que, por ejemplo, hay
hay cirugías programadas 20, 18 se les hace la cirugía, hay en recuperación postoperatorio hay 20, miren, ya está variando los datos, entonces no puede haber esas variaciones, hay que revisar, hay que entregar en plazos. Primero se tiene que consolidar en el establecimiento de salud, luego lo tiene que consolidar en el CEDES y posteriormente mandan al Ministerio de Salud para que envuelva si los informes están correctamente llenados, entonces hay un desembolso o el nuevo desembolso para el otro cuatrimestre. Pero si no se cumplen estos procedimientos, hay errores de información, etcétera, entonces no va a haber el desembolso correspondiente, entonces ahí van a perjudicar al establecimiento de salud, ¿no? Entonces hay procedimientos de uso de movilidades, hay procedimientos de manejo de llaves del centro de salud, es decir, toda actividad que se realiza dentro del establecimiento de salud tiene que tener su procedimiento administrativo y tiene que estar por escrito, por eso se llama un manual de procedimientos, ¿no? Eso en el tema administrativo, pero también en la parte médica, de enfermería tenemos el manual de procedimientos de enfermería, quienes hacen quienes se encargan de hacer el control de la limpieza, el tendido de camas, quién hace el control de signos vitales, quién es el que solicita los laboratorios antes de la visita, entonces está establecido también cómo son los procedimientos cuando administran medicamento, también hay un procedimiento que tienen que seguir, entonces realmente todo en medicina está escrito y lo único que hay que cumplir para, digamos, porque estamos hablando de atender a personas, a veces de atender en forma urgente, de tener una respuesta inmediata. Entonces estos procedimientos como nos harían un poco, nos agilizan el tema de la atención a los pacientes, ¿no? De manera que cualquier persona nueva o le cambien, simplemente tienen que hacer la lectura de estos procedimientos que va en beneficio de las personas, ¿no? Como por ejemplo, cuando hay una mordedura de un can, hay un procedimiento que se tiene que hacer y ese procedimiento si alguien no conoce, simplemente tiene que leer el procedimiento y tiene que hacer como corresponde. De manera que todo este aspecto le beneficia más al paciente para la atención ágil, oportuna y rápida, ¿no? Entonces, esos son los manuales de procedimientos que debe existir y que permite, como les decía, una mayor atención rápida al paciente, ¿no? El otro documento importante es el reglamento interno. El reglamento interno, en resumen, son como las reglas del establecimiento de salud, ¿no? El reglamento interno de un centro médico, de un establecimiento de salud, es un conjunto de disposiciones que regulan y profundizan los aspectos relevantes de la atención de salud, poniendo énfasis en las obligaciones y deberes que deben cumplir los pacientes, sus familiares y visitas. Es decir, en el reglamento interno tiene que estar establecido algunas normas de prohibiciones, etcétera, etcétera, que aquí vamos a indicar, ¿no? El reglamento interno de personal de los establecimientos se constituye un instrumento técnico que regula y operativiza la relación de la institución con los servidores públicos. Es decir, este reglamento interno es para que aplique el personal del establecimiento de salud. Y tiene las siguientes partes. Primeramente hay requisitos de ingreso, ¿no? Quienes ingresan a diferentes áreas, por ejemplo, al tema de terapia intensiva, al tema de quirófano, al tema administrativo, qué prohibiciones hay dentro del establecimiento de salud. Por ejemplo, una prohibición será que entren con prohibición prohibido entrar con alimentos a las salas de internación, prohibido estar en estado de ebriedad, es decir, hay varias prohibiciones que establece este reglamento interno.
los horarios de trabajo, horario de 8 a 2 de la tarde, de 2 a 8 de la noche, de 8 a 8 de la mañana, los horarios de trabajo, como estamos indicando, las horas extraordinarias, permisos, cuando una persona puede solicitar permiso, cuando puede solicitar licencia, cuando puede solicitar declaratoria en comisión. Una declaratoria en comisión es cuando una persona se le manda a una capacitación a otra ciudad, puede ser La Paz, a un curso de capacitación, tiene que hacer su declaratoria en comisión para poder y asistir, pero tiene que hacer este trámite para que le paguen un mes completo y no le pongan falta, porque el de recursos humanos probablemente no sabe que estando de viaje a un curso o a un congreso, tiene que tener su declaratoria en comisión. Abandono, ¿no? O sea, ¿cuándo se considera abandono? Cuando estando de turno de 8 de la mañana a 8 de la noche o 2 de la tarde, la persona no está en su servicio en este horario, puede ser por 1 hora, media hora, 2 horas, 3 horas, se considera abandono, ¿no? O sea, no puede abandonar o puede pedir permiso para 5 o 10 minutos que puede, no sé, tal vez salir a un refrigerio o solamente como mínimo, ¿no? Pero que se pierda media hora, 1 hora, no, porque está de turno, entonces considera abandono. Y en los hospitales, cuando no hay control, es frecuente que el personal médico, particularmente el médico, abandona su trabajo, dejando, digamos, a otras personas su responsabilidad. Entonces eso también es, no se puede hacer abandonar cuando estás de turno, ¿no? Porque otros inclusive hay turnos de 24 horas, ¿no? El día martes está de turno y le toca ya directamente el sábado, pero justo el martes que tiene turno, bueno, hace cosas como, digamos, dejar el turno, hacer algún tema personal, está abandonando, ¿no? Tiene 3 días para hacer, digamos, temas personales y no abandonar pues su turno, es el único día que las 24 horas que tiene que estar en el hospital, porque así está establecido sus horarios de trabajo, ¿no? Y también se habla de poder, digamos, retirar a las personas que no cumplen. Entonces, estos requisitos y estas prohibiciones están establecidas en el reglamento interno de personal, ¿no? Entonces, cuando la persona, cuando la persona de un establecimiento de salud o del hospital no cumple con el reglamento interno, pues no hay sanciones estipuladas en el reglamento y están tipificadas de la siguiente manera, ¿no? Puede ser falta leve, aquella falta que ocasiona perjuicios menores al trabajo, cuyas consecuencias no constituyen daño severo, ¿no? Es decir, si hay un retraso de 5 o 10 minutos, podríamos considerar falta leve. Un abandono de 10, 15 minutos, falta leve, bueno, le llamamos la atención, ¿no? Un retraso en la cirugía, no más de 20 minutos, puede ser igual falta leve o que no ha atendido en forma oportuna a un paciente, falta leve. Pero también puede haber falta grave, ¿no? Aquello que perjudica severamente al trabajo o cuyas consecuencias tuvieran un costo económico o social significativo, ¿no? A ver, voy a dar un ejemplo. En farmacia hemos encontrado medicamentos vencidos. Esos medicamentos vencidos sobrepasan los 10.000 o 20.000 bolivianos, porque hemos encontrado cajas de solución fisiológica que ya están vencidas. Eso es una falta grave, ¿no? Porque está teniendo la consecuencia de un costo económico, ¿no? O como les decía hace rato, el hospital tiene que hacer los informes correctos, coherentes y mandar al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud desembolse
el siguiente desembolso del cuatrimestre para los hospitales de tercer, 15 millones, 20 millones, pero si no han mandado los informes en plazo o están con observaciones, no coincide la información porque hay contradicciones, van a devolverles, les van a decir, hay observaciones en la información, entonces va a haber retraso de 2 semanas, 3 semanas y no va a haber desembolso. Entonces, ¿a quién van a perjudicar si no llegan los desembolsos oportunos? A los pacientes. Entonces, creo que también se podría considerar falta grave, ¿no? O como este otro ejemplo que cada vez les digo, las personas no han hecho un POA responsable, plan operativo anual. Han copiado del anterior año y están recibiendo lo mínimo de recursos económicos, cuando podían mejorar varios aspectos, pero han hecho una copia y se perciben los mismos recursos. Entonces, están perjudicando al establecimiento de salud. De esta manera, entonces, podemos considerar falta grave. O que la persona llegue en estado de ebriedad al establecimiento de salud, o que agreda a su compañero de trabajo, o que maltrate a los pacientes, se considera falta grave, ¿no? Entonces, una vez que conocemos el tema de la falta leve, falta grave, ya podemos mencionar las sanciones que puede recibir el personal de salud. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal o civil imputables a esos actos u omisiones, los servidores públicos están sujetos a cualquiera de las siguientes sanciones disciplinarias, ¿no? Si es una falta leve y es primera vez, puede estar sujeto a una llamada de atención verbal como primera sanción. Pero puede ser que la persona no quiera hacer caso o continúe con sus faltas leves o graves, entonces la segunda sanción es llamada de atención escrita, es decir, se le extiende un memorándum de llamada de atención por reiterativa, por decir, permanentemente viene retrasada, llega tarde o llega al quirófano y las cirugías se retrasan, entonces, pero pese que le hemos hecho llamada de atención verbal, no cambia la actitud, entonces se va a la llamada de atención por escrito con memorándum, ¿no? Se le extiende un memorándum de llamada de atención, ¿no? Pero continúa la persona con sus faltas, ¿no? No quiere cambiar o dice quién va a hacerle caso a este director, etcétera, y sigue con su actitud negativa. Entonces nosotros podemos sancionarle con una llamada de atención escrita, memorándum, suspendiéndole 3 días sin goce de haber. Es decir, como sigue viniendo atrasada y no quiere cambiar, entonces le suspendemos 3 días, pero le decimos en el memorando sin goce de haber. En otras palabras, le vamos a descontar de 3 días. Ya no le vamos a pagar de 30 días o de 31 días si lleva el mes. Le vamos a pagar solo de 27 días porque 3 días le hemos sancionado y le hemos suspendido sin goce de haber. Bueno, la mayoría de las personas aquí ya pudieran reflexionar y decir, bueno, a partir del próximo mes no vendré tarde, pero a veces hay personas que realmente son bien caprichosos y bien rebeldes y que siguen cometiendo la falta, ¿no? Entonces tenemos ya la cuarta sanción. Le hacemos llamada de atención escrita con memorándum, pero suspendemos de 15 a 30 días, ¿no? Ya no solo 3 días, sino 15 días le suspendemos, y esto ya es una sanción grave, ¿no? Ya va a estar como suspendida de sus funciones por ya sea 15 días o 30 días. Ya aquí ya la persona tendría que realmente asustarse porque ya la última sanción, después de haber sancionado la primera, la llamada de atención verbal, memorando, suspensión de 3 días
ya le hemos suspendido 15, 30 días, tal vez la última sería destitución o cambiarle de hospital a otro establecimiento, o tal vez destituirle, ¿no? Porque si es una persona bien problemática, lo que va a hacer en este establecimiento de salud lo va a hacer en otro establecimiento de salud. Tal vez mejor es hacer un sumario que denominamos y proceder con la destitución. Con esto las personas deberían saber que si no cumplen las reglas del establecimiento de salud, pueden ser sancionados. Esto es lo que básicamente en los hospitales no termina de funcionar, ¿no? Porque a veces el director es amigo de los médicos, es amigo de las licenciadas, quiere evitarse problemas con el sindicato, quiere evitarse problemas con el CIRMS, con el colegio médico, y a veces perdona todas las faltas. Pero si una autoridad está cuidando evitarse problemas, está yendo en desmedro de la institución. Como les decía, toda persona tiene dentro de la institución derechos, también tiene obligaciones. Sus derechos, lo que habíamos leído, a vacaciones, a permisos, a alguna situación de emergencia, a que un derecho es que se le pague un sueldo, una remuneración mensual. Entonces esos son los derechos que él va a reclamar. No va a dejar que se le quite vacación, que pierda su vacación o que no se lo pague. Pero igual como él tiene derecho, tiene obligaciones, y las obligaciones es cumplir el reglamento interno, el horario que se le ha determinado, que haga su trabajo con esmero, con prontitud, con cariño, con predisposición a los pacientes, y evitarse las faltas, ¿no? Pero cuando una persona no cumple las reglas, bueno, ahí están las 5 sanciones. En otras palabras, no debería sentirse un personal de salud que es algo que no le podemos sancionar y que no podemos solicitar su cambio. Entonces, si este mensaje o esta actitud damos a todo el personal, les aseguro que todos van a empezar a trabajar, a funcionar, a hacer lo que digamos, habíamos dicho ya hoy, nos ponemos la tarea de acreditar el establecimiento de salud y ponemos en sus funciones, y todos, así como les decía, ¿no? El hospital tiene que tener comités de asesoramiento. Esos comités de asesoramiento, una persona puede ser parte del comité de bioseguridad, parte del comité de docencia, parte del comité de infecciones intrahospitalarias. Bueno, aparte de atender pacientes, tiene que tener estas funciones en beneficio de la institución. Tienen que cumplir, pues si no cumplen, ya tenemos estas sanciones que hay que aplicarlas, sin temor, ¿no? Porque si permites que todos hagan lo que quieran en el establecimiento de salud, nadie les sanciona, nadie les dice nada, vienen tarde, abandonan, se escapan en los turnos, justo en sus turnos se escapan y no les sanciona, entonces el hospital, el establecimiento se vuelve un desorden, todos hacen lo que quieren, van al hospital por obligación sin tener metas claras ni resultados. Entonces, ¿de quién depende que un establecimiento de salud funcione bien? Del responsable, ya sea del director del hospital, del subdirector, del jefe médico municipal, del coordinador de red, poder, digamos, aplicar todo esto que estamos hablando con ustedes para que funcione bien un establecimiento de salud. Es decir, para que funcione bien un establecimiento de salud y el personal esté comprometido, tiene que cumplirse estos 4 documentos que estamos mencionando. Descriptor de cargo, donde se describe quién tiene que ocupar ese cargo. Un conductor con categoría A no puede ocupar ese cargo porque tiene que ser categoría C.
un planificador tiene que tener gerencia en maestría en salud pública, gerencia en salud, diplomado en planificación, y no puede ocupar cualquier persona. El tema del manual de funciones, ahí está descrito qué tiene que hacer cada persona dependiendo del cargo que tiene, ¿no? En el caso de la enfermería, por ejemplo, garantizar la limpieza del servicio, que las hojas de signos vitales estén llenadas antes de las 8, que la cama esté bien tendida, que el paciente esté bien alistado, peinado, esperando que se pase antes la visita. Es decir, cada uno tiene sus funciones que debe realizar en el hospital. Y tenemos el manual de procedimientos donde se establece cómo deben funcionar varias áreas administrativas y como también protocolos de atención, los protocolos de atención al paciente, los NAC, ¿no? Normas de atención médica que son, que tienen que tener los hospitales, y el reglamento interno que si las personas no cumplimos o cometemos faltas graves, cada vez llegan en estado de ebriedad, agreden a sus compañeros, podemos sancionar. Y si no cambian, bueno, aplicamos las llamadas de sanción hasta el tema de la destitución, ¿no? Entonces, no solo el reglamento interno también habla de sanciones, podemos también felicitar, podemos hacer certificados de reconocimiento, es decir, si un personal es bien cumplido, es responsable, cumple con sus tareas, nunca va a ser sancionado, pero sí puede ser reconocido, puede ser también llamadas de atención, llamadas de felicitarle a esta persona y también hasta promoverle, darle otro cargo, mejorarle sus honorarios, porque podemos entender que esta persona realmente trabaja muy bien y favorece a la institución. Entonces, el que maneja recursos humanos tiene que saber utilizar estos documentos y poder, digamos, motivar a las personas que hagan su trabajo y que también puede hacerles reconocimiento. Entonces, creo que con todo esto que hemos mencionado tienen un panorama de cómo se puede manejar al recurso humano. Hemos indicado al principio, es un arte manejar recurso humano, pero si aplicamos estos documentos dentro de una institución y aplicamos el reglamento interno, creo que funcionarían mejor los hospitales, los establecimientos de salud, haciendo que el personal no se crea que es dueño de su cargo y que puede hacer lo que quiere, sino que hay normas, hay reglamentos dentro de la institución y que tiene que hacer cumplir el que es responsable y todos acatar y aplicar para un buen funcionamiento de un establecimiento de salud. Entonces, con esto estaríamos acabando el tema del subsistema de recursos humanos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Por favor, les escucho. Adelante, por favor, o no tienen ninguna duda.